Hoy estamos aquí por Caminando por Libertad, nuestro evento más grande de concientización a nivel mundial. Hoy, en cientos de ciudades, personas comunes como nosotros están saliendo a las calles para caminar por las personas que están en esclavitud el día de hoy, con una esperanza de que cada acción individual suma a esta lucha. Cada acción individual se transfigura junto a otra para convertirse en un movimiento imparable contra la trata de personas. Gracias por tu atención y comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. De lo que acaba de mencionar John, hago énfasis en lo que es A21, es una organización internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo abolir la esclavitud del siglo XXI en todo lugar y para siempre, y esto lo hacemos mediante tres pilares fundamentales, que es alcanzar, rescatar y restaurar. ¿A qué me refiero con la esclavitud del siglo XXI? Bueno, a la trata de personas, ¿no? ¿Qué es la trata de personas? Es la privación de libertad de la gente para fines sexuales, para mendicidad forzada, para niños soldados y para trabajos forzados. Alcanzar tiene como objetivo educar a la población, ¿no? Lo que platicaba hace rato con Iram, que está en la prensa, es que muchas veces como sociedad lo que hacemos es empezar siempre a buscar que el gobierno nos esté ayudando en absolutamente todos los temas, ¿no? Y en la parte de alcance lo que nosotros queremos es sensibilizar a la sociedad civil y que se empiece a educar a la gente respecto al tema de la trata para tener menos riesgos en este gran delito, ¿no? A través de recursos preventivos, campañas de sensibilización y programas educativos. Rescatar, esto lo hacemos de la mano con las instancias de gobiernos de los diferentes países y de las áreas de seguridad para garantizar la seguridad de las víctimas y los procesos legales de los tratantes, ¿no? Y finalmente la parte de restaurar es poder empoderar a los supervivientes en un camino individual hacia la restauración y la independencia a través de programas de acompañamientos, recursos seguros y servicios de revocación voluntaria. Queremos darles la bienvenida a este espacio que es un espacio para comunicar, que es Caminando por Libertad. Caminando por Libertad hoy en día es nuestro evento de sensibilización más grande que existe en la Tierra. Incluso si ustedes pudieran decirme que hay otro evento en el mundo que reúna a tantas personas en la sociedad, en diferentes lugares del mundo, en diferentes ciudades, en las ciudades más importantes, en las avenidas más emblemáticas de una ciudad, me encantaría que alguien pudiera decirme que existe un espacio como este. Caminando por Libertad está en su 9ª edición en este año. Próximo año estaremos celebrando con invitados importantes de A21 Global aquí en México estos 10 años, y hoy estamos aquí justamente para poder llevar un espacio donde podamos reflejar que la sociedad tenemos un papel importante dentro de todo lo que sucede en el marco de la trata de personas. Y me encantaría como dejar un par de reflexiones en este espacio, y uno de ellos es que mientras tú caminas en la calle, mientras tú estás transitando, tú puedes ver la mendicidad forzada. A lo mejor el concepto de mendicidad forzada no es un concepto en el que tú pudieras como decir, lo tengo claro. Es aquellos niños al que le compraste el mazapán, la paleta, al que te pidió, al que viste que estaba con su mamá en brazos, y al otro niño de 3 años que los viste ahí y que pensaste, son familia. Naturalmente más del 80% de esos niños no son familia, están ahí porque justamente México ha llevado el tema de la mendicidad forzada a un nivel impresionante. En los últimos años ha incrementado más del 40% en su marco de mendicidad forzada. Y queremos justamente eso, es una caminata que habla a la sociedad, es de la sociedad, de un grupo de individuos, de personas que han decidido hablar del tema, que han decidido llevarlo a sus escuelas, que han decidido tocar las puertas para que en diferentes espacios, para que en diferentes lugares podamos hablar de esto. Queremos también comentar que en el último tiempo podríamos decir que tenemos más de 1.300 casos abiertos en el marco de la trata de personas a nivel nacional, donde incluso, y más tarde en la caminata, alguno de ellos lo va a comentar en alguno de sus espacios, pero hoy en día
hay más de 270,000 niños, más de 270,000 niños en explotación sexual en México. Somos el país número 1 en pornografía. Somos el país que produce más pornografía que se vende en el extranjero. Por eso es que no solamente estamos haciendo una caminata. Todo empezó con una caminata, pero no ha terminado en una caminata. Está terminando de rescate en rescate. Y para eso preparamos en los últimos años una campaña de sensibilización que hemos llevado no solamente con el gobierno de México, sino con diferentes gobiernos en Centroamérica y en Sudamérica, donde el primer año que lanzamos esta campaña que se llama Puedes Verme, que incluso su propio nombre lo dice, ¿me puedes ver? Puedes verme en tu vida cotidiana, puedes verme en estos lugares, puedes verme que soy parte de esas estadísticas que pueden ser abrumadoras para muchos. Justamente esta campaña Puedes Verme, el primer año que se lanzó, y quisiera hablar de esos resultados porque ha sido un trabajo colectivo de ir y tocar la puerta a ciertas entidades, de ir y ponernos a las órdenes del gobierno y decir, aquí estamos para levantarnos la manga, para trabajar junto con ustedes y hacer un plan anual con iniciativas, con estrategias que realmente estén haciendo un cambio. El primer año, tan solo en México, el primer año que lanzamos en 2021, Puedes Verme, ha tenido un impacto de más de 120 millones de personas que lo han visto, que han visto la campaña, que se ha sensibilizado, con una agencia que nos dice, sí lo vio, su ojo detectó en el Metrobús, en los centros de camiones, en los aeropuertos, en diferentes espacios donde caminando, donde Puedes Verme ha sido parte del proyecto. Después de eso, que se lanzó con Naciones Unidas, que se lanzó con el Gobierno de México, que se lanzó incluso con otras organizaciones de sociedad civil, tuvimos la oportunidad, el privilegio de lanzarlo en Guatemala. Guatemala fue uno de los países que nos abrió todo el concepto y después de eso lo llevamos a Honduras y después de Honduras a Argentina. Hoy en día, solo en este año, hemos logrado el rescate de más de 50 personas, niños, niñas, mujeres y hombres, porque la trata de personas no es un movimiento feminista, no es un movimiento que cubre a los niños solamente que están en orfandad, no solamente es un tema que se ve para hombres que están en temas migratorios o para mujeres que están en explotación sexual. La trata de personas incluye a todos y por eso nos incluye a todos. Hoy en día podemos decir que Caminando por Libertad es simplemente un espacio para que la sociedad pueda escuchar de la misma sociedad que la trata de personas está existiendo y que no está bien. Objetivos más grandes con esta campaña y con la campaña Puedes Verme es fomentar la denuncia, fomentar el número del Consejo Ciudadano. Ese es el punto. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Tenemos un 72% de turismo sexual aquí en México. Estamos hablando que México es uno de los países donde gente del extranjero puede venir y cometer un delito. Puede venir y tomar una niña, una menor de edad, un niño, un joven, una joven. Tenemos ese 72%, por ejemplo, en Guerrero, en Tlaxcala, en Estado de México, son uno de los estados más rojos, con un índice muy alto de desapariciones y de turismo y de prostitución y de pornografía. Tenemos también el resto con un 28%, tenemos el 17% con mendicidad forzosa y el 11% con trabajo forzoso. Si te das cuenta, tenemos un problema grave, pero también lo que hacemos como A21 es justo lo que nos comentaba Caro, una de nuestras áreas es alcanzar.
¿Cómo alcanzamos? Alcanzamos a jóvenes, alcanzamos a papás, alcanzamos a paramédicos, alcanzamos a la sociedad con información, con estadísticas, con la realidad, con videos, con campañas. ¿Para qué? Para que justo no caigan en la estadística, no caigan en ese número más, ¿vale? No caigan en esa carpeta. Así, juntos como sociedad, porque A21 está formado por voluntarios, por sociedad, por papás, por hijos, por hermanos. Juntos vamos a poder lograr que esa estadística no aumente, que esa estadística disminuya. Ahora quisiera hablar un poquito de estadísticas globales y obviamente incluye a México y a Latinoamérica. Quería decirte que hoy hay más esclavitud que nunca antes en la historia humana. Y me duele decírtelo, pero solamente el 1% de las víctimas es rescatado. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Es un crimen que va desde Centroamérica hasta Norteamérica y, como ya dijeron, puede verse de diferentes formas, desde mendicidad forzada, trabajos forzosos e incluso explotación sexual. En México hay más de 270,000 menores de edad siendo explotados sexualmente contra su voluntad cada día. Se estima que hay 15,000 menores de edad durmiendo y viviendo en las calles de Ciudad de México hoy. Mientras tú y yo estamos aquí, un niño durmió en las calles. Sé que hablar de estadísticas puede ser algo abrumador, pero te agradezco que hayas decidido esa espinita que se sembró en tu corazón cuando escuchaste por primera vez de la trata de personas. Gracias porque convertiste esa espinita en acción. Y te animamos y te solicitamos que el día de hoy puedas usar tus pasos, tu influencia y tu voz para crear conciencia y alcanzar a aún más personas. Buenos días a todos. Juan Carlos Soto, del Rugido Cultural. Me llaman la atención las estadísticas. Sí, efectivamente son números muy aterradores, ¿no? Sin embargo, siempre lo he dicho, todo este tipo de situaciones no se pueden hacer si no hay gente, pues, importante, ¿no? Atrás, no puede ser. Yo no puedo, bueno, a mí ni mi perro me obedece, o sea, yo no me imagino que me están obedeciendo las personas. Para que eso sea posible tiene que haber instituciones, autoridades y infinidad de sectores para que eso funcione como lo están planteando. No podría ser de otra forma. No sé si ustedes tienen, no sé si identificado o algo que digan es que por esta institución es muy responsable de lo que está pasando o algo así, no lo sé si hay en ese sentido, por cuestiones jurídicas, ¿no? Si es que aquí la PGR o el DIF o no sé si hay alguien responsable en ese, o que ustedes hayan identificado como muy responsable de que esto esté sucediendo. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta y de hecho la estábamos esperando con mucha ilusión para poder transmitir que no todo lo podemos hacer nosotros, definitivamente, pero sí podemos hacer algo. Y hemos ido con organismos desde la Ciudad de México como el Consejo Ciudadano, con quien hemos hecho un acuerdo ya firmado completamente, donde podemos difundir el número de reporte contra la trata de personas. Es decir, que en el momento que alguien llame a ese número y diga a través de Puedes Verme, Caminando por Libertad o cualquiera de nuestros programas, fui informado de este tema, ellos tienen la responsabilidad por acuerdo y convenio de dar seguimiento, si no un reflector puede llegar a este compromiso. También somos parte de la Comisión Intersecretarial a nivel federal con la CEGOP, con la Secretaría de Gobernación, desde Encinas con el tema de derechos humanos y con su mano derecha con el tema de la trata de personas. También estamos en convenio directo con el Senado de la República, con los fiscales, no solamente de trata de personas, pero también de explotación sexual, de mujeres, de género, de niños y niñas, con todos los fiscales. En el momento en que uno de esos casos llega por parte de A21, ellos en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus potencialidades o aumentos que haya, ellos tienen la responsabilidad como organización que somos nosotros y completamente formal, podría decir que somos una de las organizaciones más grandes en el mundo, con datos y hechos, que nos dedicamos específicamente al tema de la trata de personas inmigrantes en tránsito. Entonces todo eso ayuda con la OIM, con el organismo de
migratoria. Yo creo que ahorita también los chicos van a poder expresar, sobre todo tú, Jonathan, la ACNUR en el norte, con lo que hacemos en las fronteras. Podemos también con la OIM, que en tema de migratorio somos parte de las mesas de trabajo donde se planea y se hace estrategias de acuerdo a las cifras de lo que está sucediendo. Entonces realmente tenemos un marco de abogados y un marco de fiscales a nuestro alrededor en cuanto llega uno de los casos. No somos la única organización que hacemos esto, hay muchísimas otras organizaciones que hacen, y también a ellos les ayudamos a como organismos de sociedad civil a que si hay un caso, hay una necesidad de un rescate. En este año desmantelamos junto con el gobierno 2 redes de trata de personas en centros turísticos, como lo que comentaba Mafer, que son un foco para turismo. Entonces, realmente sabemos que no todo nos corresponde a nosotros, no todo le corresponde al gobierno, no todo le corresponde a la sociedad, a los individuos, pues nos corresponde a todos hacer algo. Entonces, nosotros no solamente estamos organizando una caminata, la caminata es uno de nuestros eventos de sensibilización y concientización, pero por detrás hay un montón de cosas que durante el año hacemos, que durante el año estamos trabajando, y somos muy enfáticos en esas mesas de trabajo. Estamos aquí para que podamos hacer la diferencia, para que podamos rescatar, o sea, lo voy a decir desde tres ángulos. Desde el punto en el que podemos prevenir la explotación en primer lugar, en segundo, desde el punto en el que vemos a una persona que necesita la libertad en términos de rescate, y en tercero, cuando ya sucedieron las primeras dos y hay un tema de restauración, de independencia, donde hay que reinsertarlos a la sociedad para una historia mejor. Entonces estamos desde los 3 enfoques, cuando Carol lo decía, en alcance, en rescate y en restauración. Entonces buscamos no solo el tema jurídico con abogados, con los fiscales en el Senado, con diferentes entidades de SEGOV, pero también con los que están haciendo todo el tema de rescate, con el Consejo Ciudadano, con la Policía Nacional, con la Policía Federal y Municipal, pero también con aquellos que nos ayudan, que les apoyamos para que haya una restauración. No sé si puedes ayudarme a hacer eco de lo que hacemos en el norte. Claro que sí, me gustaría hablar un poquito del trabajo que se hace específicamente en Coahuila. En Coahuila estamos trabajando de la mano con la ACNUR. Al ser un estado fronterizo, muchos migrantes y refugiados que cruzan todo México llegan ahí. Y en la ACNUR hemos tenido la oportunidad de 2 años anteriores estar trabajando y capacitando y concientizando a las personas y a los migrantes que cruzan estas fronteras y dándoles materiales educativos como nuestro panfleto de refugiados que trae información para lugares seguros, para hospitales, para centros de acopio, y esto hace que las personas migrantes y refugiados puedan tener un cruce o un tránsito más seguro a través de México. También el año pasado hicimos el lanzamiento justo de la campaña Puedes Verme, que les animo a que la puedan ver en nuestras redes sociales. En YouTube pueden encontrar todos los videos en @A21latam o en nuestra página a21.org/latam. Ahí van a poder encontrar todos los videos. Esta campaña la lanzamos en colaboración con DIF Coahuila y con el Instituto de la Mujer. ¿Para qué? Para que cualquier caso que se haya dado en Coahuila podamos redireccionar a los menores de edad a un cuidado posterior seguro, y que las mujeres que están siendo violentadas o que están teniendo o que se están viendo en una situación de trata puedan ser cuidadas y llevadas hacia la restauración. También hicimos una asociación con la Fiscalía de Coahuila para poder difundir y poder apoyar en cualquier caso de rescate, en cualquier caso de capacitaciones. Y en el estado de Nuevo León, específicamente en Monterrey, capacitamos a la línea de abogados mexicana para que ellos puedan, desde su trinchera, que es la parte de todos los derechos, de toda la legislación, puedan crear leyes y reformas para que las víctimas de trata puedan ser llevadas hacia un punto donde sus vidas recuperen esa sinergia de libertad. También me gustaría saber si algún otro colectivo, como las Madres Buscadoras, o algún otro colectivo se ha juntado con ustedes, tratado de pedir ayuda. ¿Cómo ofrecen esa ayuda o ese intercambio? ¿Cómo tomamos la decisión de empezar esto? Bueno, hace 9 años, Angie de Luna
me invita a su departamento para mostrarme una propuesta de algo para cambiar el mundo, para ayudar, ¿no? Me presenta a 21. Desde el momento en que me senté en esa sala, dije, yo no puedo hacer caso omiso de que esto está pasando y yo me voy a quedar cruzada de brazos sin hacer nada, ¿no? A mí me mueve mucho el corazón esta causa porque no puedo imaginar siquiera, no soy mamá, a una mamá que pierde a un niño, a su niña, a su esposo, o un esposo o una esposa porque desapareció de la nada, ¿no? Y no tiene dónde buscarla, no tiene dónde llorarle, no sabe si comió, si está bien, si está siendo abusada a diario. O sea, yo no me pude quedar cruzada de brazos y es por eso que yo creo que la mayoría, estoy casi segura que la mayoría de las personas que formamos parte de A21 y de todas las organizaciones contra la trata de personas tienen el mismo sentimiento, ¿no? Personalmente, la primera vez que yo escuché hablar de esto fue hace un poquito más de 10 años y cuando supe que esto estaba sucediendo en mi país, yo me sentí un poquito incrédula de que esto estaba pasando, que yo ya lo estaba normalizando, ya lo veía familiar que alguien llegara y me vendiera un mazapán, lo veía, pues esta es la cultura de México, es lo que somos, así es, o sea, así hemos vivido viendo migrantes que cruzan al sueño americano, ya era normal, ya no era como que, yo he visto otra realidad, pero no porque sea normal para mí significa que es normal para lo que realmente habla sobre la dignidad humana. Cuando supe que había vidas en juego, cuando supe que había personas de vida o muerte en juego, yo, o sea, recuerdo que yo estaba en un lugar igual, así en un recinto y hasta me paré del lugar y volteé y vi la silla, no sé por qué, volteé y vi la silla y prometí que nunca más me podría volver a sentar en una silla, porque en una silla te sientas para descansar, para comer, para todo, excepto para dormir, pero para todo, hasta para manejar, hasta para ir en el transporte, para muchas cosas. No volvería a sentarme en una silla sin saber conscientemente que estaré haciendo algo en contra de la trata de personas. Muy pocos saben esto, pero hace aproximadamente unos 2 meses mi primo y mi sobrino fueron captados de su libertad en un estado que pues es muy violento. Ellos iban caminando y se llevaron a ellos y a otras personas. Yo no estaba aquí en la Ciudad de México, estaba en un lugar, en campo, donde no había medios donde alguien me pudiera contactar, pero lograron contactarme como unas 8 horas después, porque yo estaba así completamente en un lugar muy también haciendo una misión con una delegación de misioneros, y entonces cuando ya logro tener comunicación me comentan esto, ¿no? Y desde ese día hasta la semana, ¿qué será? ¿Antepasada? Fue una lucha constante todos los días con el gobernador, con el alcalde, con el municipio, con todas las personas que podía tener el alcance. Fui muy cuidadosa en el tema de cómo exponer, porque no quería poner a nadie en riesgo. Sabía que no estaba completamente vinculado con nada de A21 ni con lo que hacemos. Habían estado en el momento incorrecto, en el punto incorrecto, como muchos de los ciudadanos por lo que se vive en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Estaba consciente de todo eso y fue mucha reflexión. Incluso pocos saben que yo me preguntaba a mí misma por qué sigo haciendo esto y por qué me pasa esto, ¿no? Fue algo muy duro para mí, porque definitivamente estaba muy conmovida de que me estuviera pasando esto en medio de lo que hago. Era así como, no puede ser, ¿no? Y yo recuerdo que yo hablaba con mi prima y me decía, porque yo tengo hijos y ellos son mi motor, o sea, ni siquiera es por lo que estudié, ni por lo que hago, ni por lo que si sé hablar o no sé hablar. El motor por lo que lo hago es porque yo tengo hijos y sobrinos e hijos de amigos que quiero que vivan en un entorno seguro. Ese es el motor principal, y no porque me encante hablar de la trata de personas, sino porque ellos lo merecen. Entonces hablaba con mi prima y mi prima me decía, ¿sabes? Y no sé si esto se torna a contestar tu pregunta, pero bueno, creo que podemos entender mucho lo que las personas sienten, y por primera vez pude sentir ya en carne propia. Ya no era como, supe que a alguien se le desapareció a alguien, supe que alguien sintió eso, supe que alguien fue y tocó la puerta 1000 veces y no le hicieron caso. Ya era algo muy directo, o sea, muy cercano, muy así. Ya no estaba así, ya en la carretera ya estaba cerquita el choque, ¿no? O sea, ya no era así algo que había visto ahí, que a alguien le había pasado. Y recuerdo que cuando ella me dijo, ¿sabes? Una de las cosas que más me duele y que más me conmueve
es pensar que ahorita mi hijo tenga miedo y yo no lo pueda abrazar. Y cuando yo escuché esas palabras, yo sentí lo que yo hubiera podido sentir si mis sobrinos o mis hijos o los hijos de mis amigos estuvieran pasando por eso. Y yo dije, tengo que hacer todo lo que esté en mi alcance en la medida que no pueda poner a alguien en riesgo. Hicimos lo que no tienen idea de verdad para poder lograrlo. Logramos tener una pista de dónde podían estar, se los habían llevado como rapto y estaban haciendo trabajos forzosos y trabajos de limpiar muchísimas cosas que otros canales utilizan para hacer crimen organizado. Y hace 2 semanas de repente recibí una llamada para decirme, ya los tenemos, pero no solo a ellos, sino a 25 más. Entonces creo que ese efecto dominó, ese efecto fue algo muy placentero, y por más que en ese momento me cuestionaba, ya no puedo seguir haciendo esto. O sea, si esto no se resuelve, yo no sé cómo voy a poder tener el respiro para hacerlo. Y bueno, finalmente sé, y por eso quiero pelear por cada persona. Sé que a lo mejor el alcance, el privilegio de una conexión, el privilegio de hacer esto podía abrir puertas, lo sé, estoy consciente de eso, pero en la misma conciencia creo que eso me hace más humilde para poder ayudar a otras personas y sentir lo que ellos sienten. Referente a la segunda pregunta, ¿me la puedes refrescar nuevamente? Sí, tenemos. Sí. Una cosa que yo sí les quiero decir, y lo comprobé recientemente. Hoy en día, en medio de la tecnología que vivimos y en medio que lo tiene, incluso hasta para el equipo que está aquí, nadie puede estar desaparecido. En verdad. O sea, y creo que a lo mejor la coyuntura y la oportunidad me dio la certeza en estas últimas semanas de poder confirmar que con la tecnología, las cámaras, todo lo que sucede en una ciudad, está muy difícil que no sepamos dónde está alguien. Muy complicado. Cuando hay la determinación de encontrar a alguien, se puede encontrar. Entonces, definitivamente con esa determinación es que hemos estado ayudando, teniendo esa cercanía no solamente con ese tipo de colectivos, sino también con otros organismos, instituciones. Ojo, para que haya alguien desaparecido, definitivamente, o sea, podría decir que más del 80% de los casos, incluso hasta casi el 90% de los casos, a menos de que hayan perdido su vida, definitivamente están en una de las modalidades de la trata de personas, en alguna, ya sea para limpiarles una bodega, el crimen, ya sea para hacer algo, ya sea para acomodarles lo que tienen que hacer, ya sea para que después se los lleven a otro país en un contenedor. Ahí hay muchos documentos, mucha documentación que nos permite ver. O sea, hoy en día está muy complicado que alguien esté completamente perdido, si tiene todos los medios y las formas para encontrar a alguien. Pero contestando, sí, estamos muy enfocados en ayudar a esos organismos. Esta semana tuve la oportunidad de dar 3 pláticas de alcance enfocados en secundaria. A mí me sorprende mucho el tema de la película, porque justo es lo que decían, ese foco. Yo llegué, me presenté, les voy a hablar de la trata de personas. Eran niños de 12 a 14 años, y ellos decían, claro, ya sé qué es la trata de personas, ya sé qué es lo que debo de hacer. Y les preguntaba, sobre todo con los niños de esa edad, ¿quién tiene videojuegos? No, yo, todos, pero ya sé que solo debo de dar mi nombre, a lo mejor, y decir soy de México, pero no decir ni mi apellido, en dónde estudio y en qué parte de México vivo. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo en el tema de alcance con los jóvenes, con los papás también, para que les caiga el 20 de que la trata de personas está más cerca de lo que ellos pueden ver. Todos, absolutamente todos, ustedes, nosotros, los niños, los papás, estamos en la orilla de la trata de personas. Solo la información y la educación, la sensibilización y la concientización nos va a poder ayudar a estar exentos, a estar un poco más preparados. Pero nos ha ayudado muchísimo. Yo lo he visto con los niños, claro que sí. Tengo varias preguntas. Quisiera saber cuál es la relación que existe entre los otros delitos y la trata. Entiendo que la trata es un tema de un delito que se disfraza de muchas formas. El narcotráfico, la desaparición forzosa y todo este tipo de delitos adicionales, graves delitos adicionales, la relación, qué tan intensa es con el tema de la trata, si está identificado y si existe alguna estrategia transversal
por parte del gobierno y de las asociaciones civiles para trabajar en función de combatir esa transversalidad de los delitos, cómo se relacionan estos con la trata. Esa es una. La otra, a pesar del trabajo que se hace, las cifras están creciendo. Eso no lo podemos negar. Veo los datos, las cifras están creciendo. Mi pregunta específica, muy concreta es, ¿la guerra se está perdiendo? ¿Sí o no? Y dos, si las autoridades están siendo omisas junto con la sociedad civil del problema y no estamos trabajando lo suficiente y no están trabajando lo suficiente para combatirlo, dado que las cifras siguen creciendo. Una más, quisiera saber si hay alguna estrategia que ustedes hayan identificado para trabajar de manera directa con la sociedad y con universidades, por ejemplo, escuelas, mencionas este tipo de actividades y de reuniones, primarias, secundarias, universidades, que es donde suceden cosas graves, sistema, bachillerato, para trabajar de manera concreta y concientizar desde la escuela y los colegios y la academia del problema de la trata en México. Ok, con el tema de las escuelas, en la organización tenemos diferentes materiales específicos para cada área. En el caso de primaria, específico para los niños, materiales didácticos para que ellos puedan entender qué es la trata de personas. Es material específico para jóvenes, lo que son las relaciones sanas, el que tu novio te esté comercializando, eso, justo lo que mencionaba. ¿Cómo puedes identificar que el delito está unido a la trata de personas? Si una persona está comercializando con un ser humano, es trata de personas, sea para un vínculo sexual o sea para trabajo forzoso. Cuando una persona está en desaparición, tiene un potencial riesgo de caer en una de las modalidades de la trata de personas. Es decir, si la trata de personas está en el tercer lugar que genera muchísimo más negocio en el mundo, tú me podrás decir, es que tengo una agencia, hago unos tornillos para todas las puertas que se utilizan en el mundo. Bien, qué bueno. Pero la trata de personas es el tercer negocio más rentable que hay en el mundo. Desde ahí podemos verlo como un negocio. Por eso el crecimiento. ¿Okay? Yo ahorita voy a ir hacia eso. Y los primeros dos es las drogas y las armas. Pero para que la primera y la segunda funcionen necesitan el factor humano. Necesitan a las personas para que pueda operar bien las drogas y para que pueda operar bien el tema del negocio de las armas. Entonces, el punto de la vulnerabilidad en la edad tiene mucho que ver. Es muchísimo más fácil captar a un niño que reclutarme a mí, porque yo ya tengo voluntad, yo ya sé, o sea, el tema de poderme someter a algo en contra de mi voluntad va a costar muchísimo más trabajo para ellos que para un niño. Por eso hay tanta desaparición de niños, por eso hay tanta desaparición de niñas. Desde el punto en que ellos los tienen en su radar, o estas redes los tienen en su radar, resulta que van escalando. Veámoslo como una empresa, van escalando de rango y los van entrenando y capacitando. Alguna vez estuve en una mesa en Panamá donde estaba alguien de la banca, del tema financiero, y decía, si ellos en sus mesas tienen al de logística, al de recursos humanos, al de distribución, al que recluta, al que las entrena, al que esto, así debería estar la mesa de todos nosotros en el marco de la trata de personas, así igualitito, porque es un negocio, es tan rentable y sigue creciendo. Y por más que seguimos haciendo estrategias y seguimos haciendo, ellos vienen con más ideas en los videojuegos, en las redes sociales, en el reclutamiento, en la forma, en sus herramientas para poder captar a alguien y decirle, te voy a hacer modelo, te voy a hacer artista, y promesas de trabajo que no se van a cumplir, promesas de trabajo que no van a ser realidades al llegar a... te vamos a llevar a los Estados Unidos y no llegan. Entonces, desde que los tienen en sus manos, los van capacitando. El delito de la trata es entonces la materia prima para los otros. Exactamente, exactamente. Es justamente, es la cadena de suministro para que los otros funcionen, ¿sí? Y va escalando. Pero sí quiero comentar sobre el vínculo que decías, sobre cómo es que van. Por ejemplo, llega un niño, empezamos con el reclutamiento, vas a vivir con 20 niños más aquí, al día tienes que traer esta cantidad, vas a ir a las calles, vas a vender, vas a traer, y después tú mismo vas a supervisar a los otros niños.
Entonces, desde ahí los están haciendo halcones y desde ahí los están haciendo, digamos, mini tratantes. Después los empiezan a hacer niños soldados o niñas soldados, que empiezan a hacer ya ese tipo de trabajos de no vas y le vas a decir, o ya van creciendo y vas y te vas a injertar en esa universidad, en la más importante te vas a matricular porque tú vas a reclutar a los niños, porque necesitamos ese mercado que nos compre la droga, necesitamos ese target, esa audiencia, y te vas a hacer pasar y vas a traer una moto y vas a traer 3 cosas lindas y te vas a meter entre ellos y te vas a filtrar entre ellos de tal manera de que empiezan así. Al rato esos niños sucede que son los reclutadores, que son los que identifican quiénes pueden estar, y como sociedad empezamos a ver y empezamos a juzgar y decir, ay, ¿por qué esta persona trae esto en la escuela? Seguro no sé qué, en vez de preguntarnos como docentes, como directores, ¿qué está pasando? ¿Qué se nos filtró en el sistema? ¿Qué sucedió? Y lo mismo en las calles, los hacen dependientes de sustancias químicas. O sea, el punto no solamente es, el tema es la prevención más fuerte, porque después de rescatarlos, vienen con un tema de traumas tan fuertes que para poderlos liberarlos de esa necesidad de sustancias químicas resulta un reto muy fuerte, porque ya no está en su voluntad, su cuerpo lo necesita, porque crecieron con eso, con las tapitas de Bacardí de la botella los van drogando. Por eso es que los niños aguantan jornadas de 8 horas en la calle. Tú pones a mis hijos 8 horas y te van a gritar todas las horas de ya sácame de aquí, ya no aguanto, solo lo que sea, la incomodidad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos ese tipo de preguntas? Entonces, desde ahí, por eso se van articulando las diferentes modalidades de la trata, desde que los reclutan hasta que ya llegan a una alta edad. Otra cosa que va sucediendo es que los hacen dependientes de una actividad sexual muy fuerte, para que ellos puedan abusarse entre ellos mismos como niños, y cuando son rescatados, cuando los rescatamos, tienen una necesidad fisiológica por esa descarga sexual. Es inevitable, porque era parte, digamos, era parte del entrenamiento, era parte de las capacitaciones que les daban, hacer ese tipo de cosas, de tal manera que para ellos salir de ese vínculo ya no solamente está aquí, ya es un tema incluso biológico en sus corazones y en sus vidas. Entonces, al rato ellos terminan haciendo servicios sexuales a cualquier tipo de cliente, y ya no solamente es las niñas o las mujeres, ya es hombres, o sea, ya está completamente vinculado, porque les van generando esa necesidad. Y la tercera, la batalla la estamos perdiendo. Sí. Creo que esta pregunta me dejó pensando mucho, y me gustaría decir que no la estamos perdiendo. Creo que tenemos una esperanza radical de que personas comunes como nosotros podemos hacer un cambio. Si dijéramos que la estuviéramos perdiendo, no estaríamos el día de hoy aquí. Hoy estamos aquí por el uno, por esa persona concientizada. Queremos resaltar que una persona concientizada o con esa espinita en el corazón de hacer un cambio tiene el mismo impacto que un rescate per se. Hoy llevamos 2 años como oficinas instauradas en Latinoamérica, y podemos decir que en estos 2 años hemos visto millones de personas concientizadas, cientos de rescates y cientos de sobrevivientes caminar hacia su libertad. Más de 4 países en Latinoamérica han tenido la oportunidad de adoptar la campaña Puedes Ver. Entonces, sabemos que es un trabajo que no termina mañana, que no se entrega cada 6 años, sino que es una lucha que va a permanecer y que seguiremos luchando hasta que cada persona del mundo sea libre. Entonces, es un trabajo progresivo que empieza en México, que empieza en Latinoamérica con la parte de alcanzar, concientizar y sensibilizar. Después sigue con la parte de rescatar, que esperamos que en un punto podamos tener la línea nacional contra la trata de personas de A21, ese call center, para recibir llamadas y poder ser aún más eficientes y efectivos. Y después, casas de refugio que les llamamos Freedom Centers, para darle los cuidados posteriores que cada víctima necesita. Entonces, la respuesta es no. Sabemos que las estadísticas son abrumadoras, pero aún así seguiremos luchando. Hay una noticia que un alumno del Poli normalizó pues unas fotografías, y con inteligencia artificial cambió la identidad de las personas y pues empezó a vender ese tipo de fotografías.
Ustedes en 60 segundos, ya que a la gente le gusta ahorita los videos cortos, cada uno de ustedes en 60 segundos, ¿qué pueden decir para poder concientizar a las personas, sobre todo a estudiantes que están haciendo ese tipo de acciones, y cómo pueden evitar, porque eso nos va a llevar a la trata de personas, el hacer ese tipo de mensajes? Les quiero pedir a cada uno de ustedes nada más un mensaje corto para que los medios de comunicación puedan tener esa facilidad de expresar o replicar más bien esa información. Gracias. Bien, muy buena pregunta. Estamos viviendo un tiempo así. Cada foto que nosotros publicamos normal jamás se va de la nube. Jamás se va. Entonces, con esa conciencia, creo que tenemos que ser todavía, si publicamos, no tenemos que publicar todo. Y aunque pareciera que para el mundo publicamos todo, no es verdad, no publicamos todo. Definitivamente, ayer lo estábamos viendo, estábamos nosotros haciendo unas playeras y con inteligencia, y ahorita lo puedes tú expresar, está sucediendo eso. Entonces, definitivamente podemos ser comercializados, podemos ser víctimas de la trata de personas, a lo mejor no físicamente, pero virtualmente. Virtualmente ya es factible, ya está sucediendo. Por eso es que ellos siguen avanzando, siguen creciendo, y con más fuerza llamamos a los medios de comunicación, llamamos a las entidades de gobierno, llamamos al sector académico, llamamos al sector privado, llamamos a las otras organizaciones de sociedad civil y a cada individuo a que se sumen, a que podamos ser estratégicos y que podamos realmente prevenir y sensibilizar el uso responsable de las redes sociales, de la vida virtual, de todo eso. Estamos haciendo ya algunas estrategias, tenemos uno de nuestros videos que habla justamente sobre eso. Me gustaría que pudieras hacer eco sobre lo que estuvimos estudiando ayer. Creemos que el avance de la tecnología como inteligencias artificiales es una herramienta que podemos usar a nuestro favor y en contra, nos puede jugar en contra. Pero quisiera a ese estudiante, a ese joven, me gusta mucho hablar a los jóvenes, quisiera darte algunas estrategias para protegerte. Quiero decirte que no compartas inmediatamente lo que estás haciendo en redes sociales. Si fuiste al cine, sube la foto, sube el video cuando estés en tu casa. Si fuiste de vacaciones, sube el contenido una semana después. ¿Por qué? Porque así tú ya no estás físicamente en ese lugar y esa información que estás compartiendo de tu ubicación ya no puede ser usada en tu contra. Número 2, sabemos que publicar, compartir todo lo que hacemos está a la moda, pero preferimos que no estés a la moda y que estés aquí con nosotros. Y por último, quiero recordarles que cada acción individual puede desembocar en la libertad de alguien mañana. Cada vez que damos una plática de alcance a los jóvenes, siempre les digo, porque siempre les gana la tentación. Antes de mandar una foto, pregúntate si tú estarías seguro de que todos en esta sala vean esa foto. Si sí, adelante. Estaría increíble que pudieran venir, van a tener un material muy padre que compartir y nos ayudaría mucho que puedan ayudarnos a ser parte de la solución de este problema.